Hola, bienvenidos a una nueva emisión de noticias de France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Vamos con los titulares. Estados Unidos sancionó a 6 compañías navieras que transportan petróleo venezolano y a 6 petroleros después de haber incautado otro navío llevándolo a territorio estadounidense. 4 de ellos tienen bandera de Panamá y otro de Hong Kong. Kilmar Ábrego está libre. El migrante salvadoreño salió del centro de detención migratoria donde se encontraba después de que una jueza de Maryland ordenara su libertad y ahora está a la espera de qué sucederá con su situación después de que la administración de Donald Trump dijera que apelará la medida. El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, recibió en Londres a su homólogo de Bélgica, Bart De Wever, mientras el resto de socios de la Unión Europea discuten cómo seguir financiando a Ucrania. El encuentro se produce en medio de la cautela del gobierno belga para usar activos rusos incautados para dicho fin. Vamos a iniciar en Venezuela. Washington anunció nuevas sanciones contra 3 familiares de Nicolás Maduro y contra 6 navieras que transportan petróleo venezolano, solo 2 días después de incautar un petrolero de Caracas en el Caribe que, según la Casa Blanca, va en dirección a Houston. Mientras, la empresa estadounidense Chevron sigue operando en Venezuela conjuntamente con PDVSA y el país caribeño aumentó en noviembre levemente su exportación de petróleo, que tiene como destino principal China, aunque también Estados Unidos, donde además en el Congreso no hay consenso sobre implicar al ejército en un ataque directo contra Venezuela. Sin quórum en el legislativo estadounidense sobre las acciones en Venezuela. Crece la preocupación entre los senadores del país norteamericano por los ataques ordenados por la administración Trump con Venezuela en la mira. El más reciente, la incautación de un buque petrolero frente a las costas del país caribeño. La secretaria de Seguridad Nacional afirmó que fue, textualmente, un golpe al régimen, pero entre los congresistas hay otras opiniones. El presidente está intentando meternos en una guerra. Tiene que recordar que solo el Congreso puede declarar la guerra. ¿Y cuál es el objetivo de esta guerra? Parece que quiere el petróleo. ¿Quiere detenerlo? No sabemos qué es lo que quiere. Lo que estamos haciendo es detener el tráfico de drogas. No es contra Venezuela. Maduro no es el líder legítimamente elegido de Venezuela. Robó las elecciones. En medio de la presión y con las nuevas sanciones desde Washington contra 6 petroleros y 3 de sus sobrinos, Maduro denunció un acto de piratería. Hicieron un acto absolutamente criminal e ilegal cuando procedieron a un asalto militar, secuestro y robo como piratas del Caribe a una nave mercantil, comercial, civil, privada. Y entre tanto, Donald Trump no se detuvo y repitió nuevamente que los ataques también los solucionaremos por tierra. Van a empezar por tierra muy pronto. Sin embargo, desde la Casa Blanca, su portavoz afirmó: una guerra prolongada no es sin duda algo que interese a este presidente. Ha sido muy claro al respecto. Él quiere la paz. Un fino equilibrio de fuerzas de política interna, mientras la gran mayoría de los estadounidenses rechaza entrar en guerra contra Venezuela y la precampaña de las elecciones de medio término está en marcha. La opositora venezolana María Corina Machado avanza en su gira por Noruega. La Premio Nobel de la Paz fue recibida este viernes por la familia real del país, donde llegó este miércoles tras escapar de territorio venezolano con ayuda estadounidense. Una huida de la que poco a poco se van conociendo más detalles. La opositora señaló que temió por su vida durante el camino, que implicó una salida en lancha hacia la isla de Curazao. En Estados Unidos, el migrante salvadoreño Kilmar Ábrego García salió del centro de detención migratoria del ICE, donde se encontraba retenido, luego de que una jueza ordenara su libertad alegando que su detención carecía de autoridad legal. La magistrada también prohibió temporalmente que se le vuelva a detener y mientras se esperan acciones del gobierno de Donald Trump, que anunció que impugnará la medida. A su salida, Kilmar dijo que seguirá luchando contra las injusticias. Ayer que fui liberado, lo primero que hice y lo único que hice es disfrutar a mi familia por estos tiempos que estamos viviendo, tiempos de Navidad, que la armonía, el amor, la paz, es amor estar en familia, y eso es lo que yo hice, estar con mi familia, que son todo para mí. Y ahora estoy aquí de pie frente a ustedes y la lucha seguirá. Yo seguiré de pie
no le bajaré la cabeza a nadie, siempre estaré de pie sobre todas las injusticias que ha hecho este gobierno. En otras noticias de Estados Unidos, los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes publicaron nuevas fotografías del patrimonio del delincuente sexual Jeffrey Epstein, entre las que aparece Donald Trump. En una de ellas se ve al mandatario sonriendo con varias mujeres cuyos rostros fueron censurados para proteger su identidad, y en otra se encuentra junto a Epstein. Pero no se sabe dónde ni cuándo se tomaron dichas imágenes, en las que también aparecen el expresidente Bill Clinton y Bill Gates. Vamos ahora a la Franja de Gaza. Desde este miércoles por la noche, la tormenta Byron afecta al territorio palestino, provocando fuertes inundaciones que dejan al menos 12 personas muertas o desaparecidas, según autoridades del enclave. Al menos 3 edificios colapsaron y 27.000 tiendas de campaña fueron inundadas. Los detalles en el informe de Maxime Pluviné. En una franja destruida por 2 años de guerra, los cientos de miles de desplazados gazatíes se enfrentan ahora a las inundaciones causadas por la tormenta Byron, que azota el territorio palestino desde el miércoles. Las noches han sido difíciles para Gaza y ya habíamos advertido que este clima iba a ser muy duro para los ciudadanos de la Franja de Gaza. Una tienda de campaña no puede albergar por completo a una familia. Hacemos un llamado a todos los países para que retiren los escombros y reconstruyan la Franja de Gaza. Autoridades del enclave compartieron que decenas de miles de tiendas de campaña fueron inundadas. Anunciaron también que varias personas murieron o desaparecieron debido en particular al colapso de edificios dañados o fragilizados por 2 años de bombardeos desde el inicio de la ofensiva israelí. Con la guerra que lleva 2 años, la gente no tiene refugio excepto esta casa, que ya estaba quemada, debilitada y previamente bombardeada. La gente tenía refugio, pero terminaron quedándose en esta casa que se les vino encima debido a la destrucción que había sufrido antes y también por la lluvia. La lluvia hizo que la casa se derrumbara sobre las personas que vivían en ella. Casi 795.000 personas desplazadas están en mayor riesgo de inundaciones potencialmente peligrosas en zonas llenas de escombros, según la Organización Internacional para las Migraciones. En Reino Unido, el primer ministro Keir Starmer recibió en Londres a su homólogo belga Bart de Wever. Ambos líderes hablaron sobre los desafíos de cómo seguir brindando apoyo financiero a Ucrania en medio de la guerra de Rusia, y una de las ideas es utilizar los activos rusos congelados en la Unión Europea y cuya mayoría se encuentran en Bélgica. Este país busca garantías de que los demás integrantes del bloque compartan cualquier repercusión financiera si Moscú demanda de manera exitosa a los belgas por este plan. También está la cuestión apremiante de cómo podemos apoyar a Ucrania. La próxima semana se tomarán decisiones importantes en la Unión Europea. Pero entiendo que nosotros y el Reino Unido avanzaremos juntos para asegurarnos de que podemos apoyar a Ucrania para que siga siendo un país libre, democrático y soberano. Mientras tanto, en territorio ucraniano, el presidente Volodymyr Zelensky denunció un nuevo ataque ruso en la región de Odesa que impactó la infraestructura energética de esta zona. A través de una publicación en su cuenta de la red social X, el mandatario señaló a Moscú de no tomar en serio los esfuerzos que se están llevando a cabo para poner fin a la guerra, y añadió que la intención del Kremlin es destruir la vida normal en Ucrania, y por ello instó a ejercer presión sobre Rusia. En Italia, miles de trabajadores se movilizaron para protestar contra el proyecto de ley presupuestario del gobierno para 2026. Los manifestantes critican el aumento en el gasto de armas y la disminución de las ayudas sociales. Desde la administración de Giorgia Meloni afirman que el nuevo plan tendrá menor presión fiscal para los ciudadanos y planes financieros para las familias. Ramiro Cuevar Verena nos amplía. Los trabajadores italianos se manifiestan contra el proyecto de presupuesto para 2026. La Confederación General Italiana del Trabajo convocó para este viernes a una multitudinaria protesta en las principales ciudades del país como rechazo al presupuesto trazado por el gobierno de Giorgia Meloni. Dentro de las principales críticas figuran el incremento de armas y el deterioro de las ayudas sociales, las cuales disminuirían. La ley de presupuesto no contempla ningún gasto para ningún sector, solo prevé gastar mucho dinero para rearmar un país contra un enemigo imaginario, porque no tenemos enemigos externos como nos quieren hacer creer. No tenemos a nadie que quiera invadirnos. Deberíamos invertir nuestro dinero en las prioridades de este país, que ciertamente no son las armas. La huelga afectó los funcionamientos de los servicios de salud, la jornada escolar y el transporte en toda Italia.
En tanto, la convocatoria en Roma se dirigió a la Torre dei Conti, donde un trabajador murió tras sufrir un accidente semanas atrás. Los trabajadores seguirán protestando porque quieren cambiar este país. Quieren vivir en un país donde sus salarios les alcancen para cubrir sus necesidades, pero sobre todo quieren poder salir por la mañana y volver a casa por la noche, porque hay que detener la masacre en el trabajo. En contrapartida, Meloni, quien criticó la movilización, defendió el proyecto presupuestario, argumentando que habrá alivio en la presión fiscal para los ciudadanos y más ayuda financiera para las familias. Este domingo los chilenos votarán para elegir al sucesor del presidente Gabriel Boric. Uno de los temas pendientes es el déficit habitacional de casi 500.000 de viviendas, según datos oficiales de 2024. Ante esta situación, unas 400.000 personas vieron como única alternativa vivir en asentamientos irregulares. Un reportaje de nuestro corresponsal en Chile, Alberto Peña. Falta de viviendas, alquileres desorbitados y sueldos bajos llevan a muchas personas en Chile a vivir en asentamientos irregulares. Marisol recorre a diario las calles sin pavimento de la megatoma de San Antonio, la más grande del país. Fue de las primeras en ocupar un espacio en este terreno privado en 2019. Aquí no había agua, no había luz, teníamos baños en seco cuando llegamos y el Estado nunca se hizo presente porque el Estado siempre decían que ellos no podían meterse a una toma. Levantó su casa con maderas y latas y se conectó de manera irregular a los servicios de agua y luz estatales. Yo sé que estábamos mal, a lo mejor es lo que estábamos haciendo, pero era una necesidad de vivienda en la cual no habían resoluciones de vivienda en este gobierno. Como Marisol, Abigail Osandón, aquejada de varias enfermedades y con pensión por invalidez ínfima, no tuvo más opción que ocupar un terreno. Tengo una pensión de 220 y tantos mil pesos. ¿Y dónde me voy? ¿Cómo lo hago? De hecho, el único no me alcanza para pagar un arriendo. Entonces, aquí estoy bien, estoy en el paraíso. Unas 11.000 personas, entre ellas 3.000 menores, habitan este enorme campamento de 215 hectáreas. Se organizaron en cooperativas y una federación para coordinar cada aspecto del lugar. La organización aquí es súper importante y sobre todo desde dentro, más que con el ministerio o con el mismo Estado o el gobierno. Entendemos que todo esto tiene procesos y que va dentro del marco de la ley. Y al organizarnos dentro de esto, nosotros podemos llegar al punto de conseguir nuestra vivienda, que es lo que nos trajo para acá. Por el momento han conseguido paralizar un desalojo masivo y que el gobierno expropie la mitad de los terrenos. Media Toma será desalojada y los vecinos de esa zona se reubicarán en la expropiada, consiguiendo por fin regularizar sus viviendas. En Bolivia, este viernes, el expresidente Luis Arce comparece ante un juez que debe decidir si decreta prisión preventiva para el exmandatario durante 3 meses, tal y como lo solicita la Fiscalía, esgrimiendo que existe riesgo de fuga. Este miércoles, el exjefe de Estado fue detenido y arrestado acusado de corrupción en el Fondo de Desarrollo Indígena cuando era ministro de Economía de Evo Morales, un proceso que su formación denuncia como una persecución política. Según fuentes consultadas por EFE, el Ministerio Público pide que Arce sea recluido preventivamente en un centro de menores para preservar su integridad. Y mientras Luis Arce enfrenta este proceso, un mes después de dejar el cargo en manos del liberal Rodrigo Paz, la ultraconservadora Yanine Áñez fue liberada días después del cambio de presidencia. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos. Continúen con toda nuestra programación.